consumo de la carne, los consumos de los alimentos. Hay unas contradicciones que se generan ahí con respecto a las cifras, sobre todo de inflación también, que en algún momento de esta semana vamos a estar profundizando y revisando un poco, porque claro, cuando vos te das cuenta que la inflación general el año pasado cerró contemplando la interanual, ¿no? De punta a punta, que en un casi 118%, pero que tuviste alimentos que son de consumo masivo, que estuvieron por encima del 160, 60 y pico por ciento, vos decís, bueno, la inflación real, lo que a vos te pasó realmente de bolsillo, ¿qué es? ¿La del 118 o la de esos alimentos que te subieron más del 160, que son los que vos comprás a diario o semanalmente, o necesitas para los pibes, para vos, para el grupo familiar, lo que sea? Y esto lo menciono porque actualizamos la información, vieron que yo les contaba hace un rato que hasta el último trimestre que se había medido, el consumo de carne había sido el más bajo desde el año 96 hasta la fecha. Pero claro, ahora hay nuevas cifras que lo que dicen puntualmente es que el consumo de carne fue el menor del año pasado en el último siglo directamente, ¿no? En los últimos 100 años. Hay que viajar a 1920 para tener la cifra de consumo de carne que tuvimos en el 2024. Y esto lo vamos a profundizar con Miguel Schiariti, que es presidente de SICRA, la Cámara de la Industria del Comercio de Carne y Derivados. Miguel, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de Radio Splendid te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias a usted por el tiempo, Miguel. Nos cuenta un poco cómo fue que hicieron el relevo de esta información, qué le parecen estos datos y después vamos sobre los detalles. Estos datos son absolutamente naturales. Recordemos que la Argentina toda la vida fue un gran consumidor de carne vacuna y que tanto la carne de cerdo como la carne de pollo eran poco consumidas por los consumidores argentinos. Eran poco consumidas la carne de cerdo porque era repudiada por los cardiólogos, sobre todo porque era una carne muy grasosa, con grasas con mucho colesterol, y la carne de pollo porque realmente había muy poco pollo en la Argentina y no era un hábito de los consumidores argentinos comer carne aviar. Esto se fue modificando muy lentamente, y hace alrededor de unos 20 años, cuando se modificó la genética tanto del pollo como la del cerdo, esto empezó a cambiar, y esto hizo que también cambiaran los hábitos de consumo. Tanto el pollo como el cerdo aumentaron su productividad de manera muy notoria, y lo que antes demoraba consumir, necesitaba X kilos de alimento para aumentar 1 kilo de carne, se fue reduciendo de manera significativa y hoy tenemos la diferencia que una gallina pone 165 huevos por año y ese pollito en 60 días está en condiciones de ir al supermercado, de ir al frigorífico y necesita 1,8 kg de alimento para producir 1 kilo de carne. Es muy eficiente en este sentido. Por otro lado, tenemos que una cerda produce 25 lechones por año y ese lechón necesita 180 días para ir al frigorífico consumiendo 2,8 kg de alimento. Y un vacuno, sin entrar en detalle, produce cada vaca un ternero por año y necesita entre 6 y 7 kilos de alimento para producir 1 kilo de carne entre pasto y alimento balanceado. Esto hace que el precio de cada una de las carnes sea proporcional al tiempo producido y a la cantidad de alimento que se consume para producirla. Miguel, Hoy, a ver, eso último, o sea que usted lo que explica básicamente es que tiene que ver también con una cuestión de la producción, de que la producción del pollo es muy efectiva, entonces bueno, por eso también hay más posibilidad y más acceso
simple a ese tipo de carne. Sí, es exactamente así. Ujú. Para ponerlo en términos que sean más prácticos Yo para pasaba, el estaba público. entendiendo bien la explicación de la producción que usted me venía dando y demás, pero ¿cómo cree que impacta eso con esta caída del consumo del consumo de carne que fue el menor en el último siglo? Digo, ¿cómo lo emparenta? Eso se emparenta de dos o tres maneras distintas. En principio, el 50% de la población tiene menos de 50 años. Perdón, de 40 años. Sí. Esto hace que esas personas que tienen menos de 40 años, desde muy chiquitos hayan empezado a consumir pollo de manera habitual, Claro, claro. de manera cotidiana, diría yo. Ujú. Por un lado, entonces el pollo en ese target, en ese sector de la población, es una comida perfectamente aceptada. Ujú. Algo parecido pasó con el cerdo. A ver, en los años 80, los argentinos consumíamos alrededor de 63, 65 kilos de carne vacuna, consumíamos 6, 7 kilos de pollo y consumíamos 3 kilos de cerdo. Y esto se fue modificando lentamente, con el cambio de hábitos de consumo y con el cambio de costos. Hoy, con el valor promedio de 1 kilo de carne vacuna, se pueden comprar 3 kilos de pollo Claro, claro. y se pueden comprar casi 2 kilos de cerdo. Entonces, una de las elecciones que tiene el consumidor es decidir por lo que tiene ganas de comer y otra es por lo que puede comprar. En los últimos años, lo que puede comprar siempre ha estado reducido, bastante reducido, a pesar de los planes platita y demás. La gente decidía consumir otra cosa y hoy estamos en un ritmo en el que los argentinos consumimos 48 kilos de pollo, 47 kilos y medio de carne vacuna y 23 kilos de cerdo. Bueno, ahí estamos de acuerdo seguro, Miguel, en algo, que es que al margen de plan platita o como le querramos llamar, cuando la gente tiene un mango más en el bolsillo, compra carne roja. Sí, es cierto, es muy probable que sí, pero tengamos en cuenta una cosa, Ujú. tengamos en cuenta que antes la mayoría de la población, sobre todo de Buenos Aires y de las ciudades importantes del interior, vivía en casas. Ujú. Hoy el 70% vive en departamentos. Y antes se ponía, las cocinas estaban apartadas, estaban bien ventiladas, se Sí. ponía un bife a la plancha y no se llenaba la casa de humo. No te enterabas, claro. Hoy pones un bife a la plancha en una cocinita de 3x2, Ujú. y hasta la ropa de adentro del placar tiene olor a bife. Sí, y para tener una parrilla y un espacio ahí ameno para usarla, tenés que tener una condición. Se puede de muchas maneras, igual, se puede de muchas maneras, pero es verdad que capaz las casas no vienen todas con parrilla, sino que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, las casas que se alquilan con parrilla o con espacio para tenerla, casi que son las más valoradas, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda, y son las que más cuestan. No Ajá. solo las valora el consumidor, sino las valora el mercado y El las cobra más mercado. caras. Tal cual. Miguel, Miguel Schiaretti, con quien hablamos, es el presidente de SICRA, que es la Cámara de Industria del Comercio de Carne y Derivados. Miguel, digo, estamos de acuerdo en que el bolsillo, y sobre todo para algunos sectores puntuales de nuestra sociedad, hoy está flaco, en eso estamos de acuerdo. Sí, para la gran mayoría está flaco, nos quejamos todos. Ujú. Algunos nos quejamos estando más llenos que otros, Ujú. pero todos nos quejamos. De todas maneras, una de las cosas que hay que dejar bien en claro es que los argentinos consumimos en promedio, somos los segundos consumidores de proteína animal del mundo. Ujú.
El primer consumidor es Estados Unidos, donde se consumen 124 kilos de proteína animal, de las cuales 30 kilos son de carne vacuna, y los argentinos consumimos 114 kilos de proteína animal, teniendo en cuenta solamente estas tres carnes, dejando de lado el cordero, dejando de lado el pescado. Estas son las tres carnes principales en todo el mundo. Sí. La Argentina consume 114 kilos, es decir, 10 kilos menos que en Estados Unidos, pero consumimos 47 kilos y medio de carne vacuna. En Europa, por ejemplo, prácticamente la carne vacuna no se consume en los hogares, se consume en los restaurantes. En Estados Unidos tienen más una cultura parecida a la nuestra, hacen esas barbacoas, Sí. esos fuegos y queman la carne por afuera. Bueno, son distintas maneras de consumirla la carne, pero ahí sí viven en casas, tienen parrillas, es otro mecanismo. No podemos decir que los argentinos estemos comiendo poca proteína porque la situación económica no es la que todos estamos esperando que sea. ¿Y los productores cómo están, Miguel? ¿Cómo está la industria y el comercio de la carne? Ahí, mira, mencionaste tres eslabones distintos. A ver. Los productores el año pasado soportaron una sequía de 9 meses sin una gota de agua. Incendios en Corrientes, no sé si te acordás. Eso generó que este año tuviéramos 700.000 terneros menos, porque como la vaca estaba mal alimentada, la vaca no ovulaba, y al no ovular no se preña. Y eso generó que fueran al frigorífico un número todavía no determinado, pero superior a las 500.000 vacas, porque no estaban preñadas y porque si se quedaban en el campo se morían de hambre, como ocurrió en muchos casos. Todavía no tenemos la estadística de cuántas vacas menos tenemos este año, producto de que todavía no se terminó de hacer el análisis de la vacunación de aftosa del mes de diciembre. Lo tendremos para fines de febrero, pero la producción de carne de este año fue 9% más baja que la del año pasado, con un 11% menos de faena. La producción de carne fue mayor que la faena porque se faenaron animales un poco más pesados, 2 o 3 kilos más pesados. Pero esto es uno de los grandes problemas que está pasando la ganadería, que tiene que recuperarse ahora. Ha tenido un muy mal año 23 y el 24 la pasó muy mal hasta el octubre, noviembre diría yo, donde una lluvia muy intensa hizo que entrara poca hacienda al mercado, y ahí la hacienda subió un 8, un 10%, pero de todas maneras el aumento del precio de la carne en el transcurso del año 24 fue de 58% contra los 115, 120% que dabas vos como índice de inflación en el año 2024 del gobierno. Miguel, le pregunto por último, ¿le genera expectativa a sus colegas en SICRA y a usted este contexto? ¿Cree que esto puede llegar a acomodar algo o esa situación difícil que recién mencionaba se puede seguir profundizando? No, yo creo que el sector está satisfecho con la gran mayoría de las medidas que tomaron en este año, en principio porque a partir del 1 de enero se eliminaron todas las restricciones a las exportaciones, que es una de las cosas que necesita el sector, porque si yo que produzco algo y quiero aumentar mi producción, después no lo puedo exportar, si hay sobreabundancia en el mercado interno no lo puedo exportar,
quiere decir que mi producto va a valer menos, entonces no hago el esfuerzo de aumentar mi producción. ¿Cree que a veces, Miguel, las cosas se pretenden exportar por más que no haya ya abastecimiento completo del mercado interno? Digo, tengo unos amigos que vinieron el fin de semana de Europa, otros de Brasil, amigos que viven afuera, otros de Estados Unidos, y cuando hablas, todos te dicen que estamos... Lo que mejor tenemos parecido al resto del mundo son los precios de las cosas. Claro, sí, es cierto. Uh-huh. Es absolutamente así. A pesar de que hubo inflación en dólares en la Argentina, seguimos siendo un país económico, sobre todo en alimentos. Uh-huh. En algunos productos como la ropa no, pero eso es una cosa muy particular, muy sectorial, y que ha tenido siempre una gran desprotección desde los gobiernos. Claro, pero yo lo que iba es, somos productores, pero somos caros para la gente que vive dentro de este país. Exactamente. Eso es así, ¿no? En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Bien. Hay algo que creo que es importante. Uh-huh. Y es que para darte un ejemplo de lo que necesita el sector. Uh-huh. En principio, Sturzenegger, desde que está Sturzenegger, eliminó una serie de trámites inútiles que tenía toda la industria en general y que repetíamos los papeles todos los meses sin ningún sentido. Eso es un alivio muy fuerte y economía para las industrias, sobre todo las industrias exportadoras. Pero por otro lado hay un ejemplo clarísimo. En el 2015, cuando se fue Cristina, dejó la presidencia, la Argentina producía 2.700.000 toneladas de carne vacuna y exportaba 180.000. Recordemos que en ese momento le había dejado el manejo de la carne al estúpido de Moreno, que hizo todas las cosas que no debió haber hecho. Me parece que no coincidía con Moreno, ¿no? Cuando estaba como secretario de Comercio. No, nunca coincidí uh-huh. con alguien que no sabe lo que dice. ¿Está de acuerdo con él que hay que hacer costos? No estoy de acuerdo con él. Uh-huh. Hay que dejar que la gente trabaje tranquilamente. Llegó el gobierno de Macri y a pesar de que Macri no hizo absolutamente nada por la producción ganadera ni por la industria, lo único que hizo fue liberar las exportaciones. La Argentina en 4 años llegó a producir, en lugar de 2.700.000, 3.200.000 toneladas. Uh-huh. Y exportamos casi 1 millón de toneladas. Esto es dejar a los productores que trabajen solos. Hay una cosa que Moreno nunca entendió y nunca creyó que le mentíamos, y es que en la Argentina hay 220.000 productores ganaderos. Hay 4.000 compradores de esa hacienda, entre matarifes e industria frigorífica. Hay 70.000 carnicerías y estamos los 47, 48 millones de argentinos que decidimos si se paga el precio o no se paga. Uh-huh. Esto es lo que define, es uno de los pocos mercados que es un mercado, los economistas lo definen como un mercado perfecto. Son tantos operadores en cada uno de los eslabones que no se puede, ningún sector se puede apropiar de utilidades de otro. Uh-huh. Miguel, le agradecemos mucho estos minutos con Radio Splendid, le mandamos un abrazo grande. Me parece que es un tema ese que sigue dando para el debate, así que seguramente lo llamemos de vuelta, pero hay algo, a mí por lo menos, en mis años de trabajo o en mi mirada también, que no me termina de cerrar con esto de que está bien que los sectores funcionen, ¿no? Y puedan exportar con libertad, etcétera, etcétera, pero que siempre hay que abastecer primero a un precio competitivo y accesible el mercado interno. Esa es mi mirada, por lo menos. Entiendo que después es difícil llevarlo a la práctica, pero que es posible, lo hemos visto en algunos momentos, pero me parece que es algo que merece que sigamos charlando, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo en contrario de lo que vos decís. A ver. Uruguay es uh-huh. un país que exporta el 70% de la carne que produce. Uh-huh.
que con el 30% que les sobra, digamos, alimenta a sus, ¿cómo se llama? A su población de manera adecuada. Pero son 3 millones de personas, ¿no? Sí, y tienen 3 millones de vacas. Pero exportan el 70% de la carne que producen. Nosotros cada vez tenemos menos vacas porque no dejamos que el sector crezca. Pero bueno, es una discusión para cuando vos quieras. Entiendo. Sigámosla. Le mando un abrazo grande y aparte, mire, si es una discusión que tenemos desde antes de ser nación, no la vamos a resolver ahora en 20 minutos, así que sigámosla. ¿Sí? Listo, un gusto. Abrazo grande, Miguel. Ahí está Miguel Schiaretti, que es el presidente de CICRA, Cámara de la Industria del Comercio de Carne y Derivados.